Hoy comenzaremos el capítulo 17 de Juan. Así que le invito a ir buscándolo. ¿Cuán segura es nuestra salvación? ¿Es segura realmente? ¿Habrá algún porciento en nuestra salvación en el que nosotros podamos aportar? Y si aportamos algo, ¿qué parte de la gloria le damos a Dios? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios por encima de nuestras ideologías y nuestras invenciones humanas? Hay un grupo de preguntas que yo me hago cuando leo el capítulo 17 de Juan. Porque este fue uno de los capítulos que me convenció a creer en las doctrinas de la gracia. En mi lucha y en mi inquietud, cuando estaba buscando respuestas a mis muchas preguntas, este capítulo impactó mi alma porque me enseñó que nuestro Dios es el autor, el dueño de nuestra salvación, el cual nos salva, el cual nos atrae a Él, el cual nos sostiene, el cual nos lleva hasta el final, el cual nos tiene en sus manos, el cual nos llega en todos los sentidos a su gloria. A Dios sea la gloria. Y este capítulo 17 que vamos a leer se reconoce como la oración sacerdotal de Jesús. ¿Por qué la oración sacerdotal de Jesús? Porque presenta a Jesús intercediendo a Dios en nuestra representación, por nuestra intercesión. Y esta es la oración que sella todo el discurso que viene pasando desde el capítulo 13. Él estaba hablando con sus discípulos desde el capítulo 13 y con esta oración él sella todo este discurso para darles confianza, para darles vida, para que es como la oración que hace el predicador cuando termina de predicar, sellando todo este discurso. Ahora, en el capítulo 17, como es un capítulo largo, lo voy a tratar de dividir en 3 mensajes. Y hay 3 temáticas fundamentales en este capítulo. En la primera temática, que es la que vamos a tratar hoy, Jesús ora por sí mismo. Después vamos a ver en otro mensaje que Jesús ora por sus discípulos que están en el mundo. Y después el capítulo termina, o sea, la oración larga de Jesús termina orando por los discípulos que vendrán a Él en un futuro. Pero hoy entonces específicamente vamos a estar tratando desde el versículo 1 hasta el versículo 5, la oración de Jesús por sí mismo. Y yo le titulé al mensaje de hoy, Dios sea glorificado en su redención. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 17, verso del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos al Señor. Padre, nuestro Padre, nos compraste con sangre preciosa de tu Hijo. Y estamos aquí, Señor, agradecidos. Y estaremos agradecidos por la eternidad, por esta gloria maravillosa que hay en el Dios Trino. Oh Señor, háblanos en este día. Enamóranos de tu palabra. Enamóranos de tu propósito, Señor. Llénanos de pasión, llénanos de gozo, llénanos de ansias por tu gloria, Señor, por contemplarla y maravillarnos en ella, porque solo tú eres el autor de nuestra salvación. Solo eres tú, Señor, quien lleva nuestra vida a los dulces pastos de la eternidad. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes y guía nuestros pasos. Amén. Amén. Dios sea glorificado en su redención. Así es que, hermanos, si usted ha pensado en algún momento que usted aporta un 1% en su salvación, Dios no se llevará el 100% de la gloria. Por lo tanto, si nosotros decimos que a Dios sea la gloria en nuestra redención, tenemos que afirmar que el 100% de la obra de nuestra salvación es de Dios.
depende de Dios y es para Dios. Hoy vamos a trazarnos dos objetivos con el texto de hoy. Primero vamos a contemplar la glorificación del Padre y el Hijo manifestada en el poder para dar vida eterna. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y después vamos a ver, en segunda parte, la contemplación. Vamos a contemplar la glorificación del Padre y el Hijo manifestada en la recompensa de la obra de la redención. Entonces, las dos ideas fundamentales del texto radican en el poder dado al Hijo y en la recompensa dada al Hijo. Vayamos entonces al primer punto, la glorificación del Padre y el Hijo manifestada en el poder para dar vida, pero vida eterna. Amén. El autor y agente de la gran obra de la redención es nuestro Dios Trino. Habíamos hablado en el mensaje pasado que habían dos preguntas sencillas, pero que nos podían iluminar sobre quién es Dios y qué es Dios. Habíamos dicho que si nos referimos a qué es Dios, estamos diciendo que Dios es una esencia, que Dios es la única deidad, es un único Dios, el único Dios verdadero, el cual es simple, impasible, eterno, espíritu, amor, bondad, benignidad, santo, justo, soberano. Ese es Dios, un solo Dios. Pero ¿quién es Dios? Ese Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las obras externas de la deidad son indivisibles y pertenecen a cada una de las personas de la Trinidad por igual. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que es imposible que alguna de las personas divinas de la Trinidad quisiera o realizara algo diferente o a expensas de las otras dos. Lo vemos claramente, lo vemos en la creación, está el Padre, está la Palabra y está el Espíritu. Lo vemos en la encarnación de Cristo, lo vemos en el bautismo de Cristo, lo vemos en la resurrección. Dios está en su unidad, presente, obrando en las tres personas de la Trinidad en sus obras externas. Las obras externas de la Trinidad son inseparables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran conjuntamente como un solo Dios. Sin embargo, cada persona actúa según su propiedad personal y también su modo de subsistencia particular. El texto de hoy nos revela la gloria manifestada en esta obra de la redención por medio de la oración de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la segunda persona de la deidad. Y el texto comienza diciendo: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nuevamente Jesús está haciendo referencia a la hora final. Jesús habla de que la hora ha llegado. Y habíamos visto en mensajes anteriores, habíamos hecho énfasis en mensajes anteriores, que la hora de Cristo era este momento de gran aflicción en el cual él llegaría al punto clímax de su aflicción, que era la cruz. Pero también habíamos recalcado de que la hora de Cristo no solamente se concentra en ese momento de aflicción, porque la hora de Cristo incluye su muerte, su resurrección, su ascensión y también su coronación. Pues es ante la hora de Cristo donde nuestro Dios Trino se exhibe en toda su gloria. Él está glorificado. Jesús ya había sido investido con el poder del Espíritu Santo para ejercer el oficio al que fue destinado. También fue acompañado del respaldo del Padre en el momento del bautismo, cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora Jesús concluirá su trabajo en una total excelencia. Y lo hará por medio de su sacrificio, por medio de su victoria ante la muerte, por medio de su victoria ante Satanás, por medio de su victoria ante el mundo, ante la carne. Lo hará por medio de su ascensión y lo hará por medio de su coronación. Cristo será exaltado. Y testimonio de esto lo dice Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando él habla de la coronación de gloria y el honor tras el cumplimiento de Cristo en su obra de redención. Hebreos dice así: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Pero ¿cuál es el don dado al Hijo? ¿Cuál es su alcance real? ¿Qué autoridad tiene el Hijo para garantizar el éxito de esta obra de redención? El versículo 2 y 3 lo especifican. Dice Jesús: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este no es el poder que entrega un superior a un inferior. Este es el poder que encierra la encomienda y el honor que le da el Padre al Hijo para llevar a cabo en su redención. Así lo escogió Dios, así lo prefirió Dios hacer. Así nos salvará a nosotros y nos salvó a nosotros. Y este poder es suficiente para llegar a cualquier ser humano. Pero Dios, en su soberanía, en su sabiduría, en su inteligencia, decidió escoger a un grupo específico. Él puede llegar a cualquier ser humano, pero Él escogió un grupo específico. Como dice el texto: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Testimonio de esto da Pablo en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 5, cuando ora de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Dios soberano, el que no tiene que contar con nadie, el que hace las cosas según su beneplácito, su sabiduría, su santidad, su justicia, escogió del mundo a un grupo específico para salvarlo por medio de Cristo, al cual le dio el poder para que ellos vinieran a Él, permanecieran en Él y llegaran hasta el final. Nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Dios. Cuando nosotros vamos al mismo Evangelio Juan, y yo le invito a que lo busque conmigo, en el capítulo 6, se da testimonio de este poder dado al Hijo. Este poder suficiente que garantiza que todos los que el Padre le dio al Hijo vendrán y permanecerán en Él. En el capítulo 6, el verso 37, Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hay una garantía de que todos los que el Padre le dio al Hijo, vendrán a Él. Y una vez que vengan a Él, no serán alejados de Él. Pero también el versículo 39 dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno de los que están en el Hijo se perderá. Y cuando vamos a un versículo 44, en el mismo capítulo 6, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una garantía total de que las palabras de Cristo se cumplirán, porque a Cristo se le ha dado el poder para dar vida y sostener a aquellos que el Padre escogió desde la eternidad. La realidad es que el hombre caído, el hombre muerto en sus delitos y pecados, depende absolutamente de que un Dios soberano y todopoderoso le pueda rescatar. Abundan los textos en la Escritura donde dice que nosotros no amamos a Dios, no queremos a Dios, no buscamos a Dios, no tenemos temor de Dios, vivimos en nuestros pecados, vivimos muertos y no lo amamos. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 10 al 14, nos enseña que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. Hebreos 4:12 nos enseña que es Dios quien penetra en lo más íntimo del ser. Hechos capítulo 16, verso 14, el Señor fue quien abrió el corazón de Lidia. Deuteronomio 36 declara que Dios es quien circuncida el corazón. Y Ezequiel capítulo 11 afirma que Dios es quien da el corazón nuevo. Entonces, a un hombre muerto, a un hombre caído, a un hombre perdido, nada lo puede salvar, ni Él mismo, solamente el Dios Todopoderoso que puede llenar nuestros corazones. Y es por eso que ante el error arminiano
En el concilio de Dort, en los cánones de Dort, se afirma esta siguiente verdad respecto a esto. Ellos afirmaron ante esta desviación: Dios penetra hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Tan solo pensemos en dos ejemplos que nosotros podemos ver claramente. Cuando Dios salva a Pablo, es el primero, Saulo de Tarso. ¿Cómo iba Saulo de Tarso? En sus ideas, en sus principios, bajo sus normas, atacando, queriendo aprisionar. Y de un momento a otro, Saulo de Tarso cambió de carácter, de forma, de vida. Todo fue algo tan asombroso que lo que necesitó fue que Jesús se le apareciera en el camino. Ahí vemos una obra sobrenatural de Dios en la salvación y en el poder de Cristo para salvar lo que estaba perdido totalmente. Pero el otro ejemplo, ¿saben cuál es? Usted y yo. Porque ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Ninguno de nosotros amábamos a Dios. Si usted es un creyente y reconoce que realmente es un salvo por el Señor, usted tiene que reconocer en su propia alma que usted no buscaba a Dios, no amaba a Dios, no lo quería, no quería estar con Él, aborrecía su santidad o buscaba la manera de evadir su palabra. Sus deseos no eran los deseos que ahora tienen el Señor. Y esos dos ejemplos son visibles para que nosotros podamos entender que ese poder dado al Hijo fue efectivo en nuestra vida y en la de aquellos santos. Y lo maravilloso de este poder de Cristo es que da la garantía absoluta de una vida eterna a todos los que el Padre le dio. El poder es para dar vida eterna, hermano. Y esta vida eterna comprende nuestra vida en esta tierra y también nuestra vida en el futuro. Nuestras almas cuando morimos se van con Dios. Y una vez que morimos y nuestras almas están con Dios, cuando Cristo resucite, cuando Cristo venga en su segunda venida, nuestros cuerpos resucitarán y se unirá nuestra alma y nuestro cuerpo. Y nosotros tendremos una vida no solo en esta tierra, sino en la futura. Pero también esto implica nuestra vida espiritual transformada. Es una vida regenerada. Es una vida en la cual el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es una vida en la que tenemos una nueva naturaleza. Es una vida en la que experimentamos la vida de Cristo, pero también seremos glorificados y viviremos sin pecado. Cuando nosotros estudiamos los 4 estados del hombre, vemos que el primer estado que tenía Adán antes de caer era de inocencia. El segundo estado es el estado de caído, de perdido, que lo tenía Adán después de haber caído, y también todos los hombres de la historia y de la tierra, al no ser que sean salvados por Jesucristo. Y entrarían en el tercer estado, que es el estado de regeneración. Y esos regenerados terminarán en el cuarto estado, que es el estado de glorificación, cuando ya no pecaremos más, ni pensaremos en el pecado, ni estaremos con ninguna preocupación de este mundo. Así que las victorias de Cristo son abundantes. Así que, hermano, si usted siente algo especial por Cristo, ¿cómo será el día que esté con Él? Piénselo. Un segundo que usted pase orando, quebrantado en la presencia de Cristo. Un segundo que usted pase predicando su palabra, animando a un hermano, gozándose y cantando un himno. Un segundo que usted pase y que usted sienta esa experiencia maravillosa, será por la eternidad a una mayor abundancia, porque no habrá ni olor a pecado. ¿Cómo es posible que algunos puedan pensar que perdemos la vida eterna cuando el término por sí lo que dice es que es una vida eterna? No es una vida perecedera, es una vida eterna. En una ocasión una persona, cuando estábamos entendiendo las doctrinas de la gracia, me dijo, ¿y se pierde la vida eterna? Yo le dije, bueno, si el término te dice que es vida eterna, por el simple hecho de que es un término, el término te dice que no es una vida que se acaba, es una vida que viene de aquí y termina. De modo que si Cristo te da esa vida por la que Él vino a morir, por la que Él vino a vivir, por la que Él resucitó, se supone que será eterna y vivirás con Él. Entonces, ¿cómo puedes perder la salvación si vives una vida eterna?
Estás viviendo esa vida eterna, hermano. No es que la vas a vivir, no, ya la estás viviendo. Ya ese ADN de la vida eterna está en ti, si eres un creyente. Y esta vida eterna que recibimos los escogidos, cuando somos redimidos, se manifiesta en nuestro conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo, el enviado de Dios. Este conocimiento no solo se encuentra en el intelecto, también se encuentra en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Esto es algo sobrenatural, es algo que el hombre natural no puede entender. Pero nosotros que hemos sido salvados, podemos decir que nuestros afectos están comprometidos con la palabra del Señor, con la palabra de Cristo. Ahí es donde nosotros entendemos que podemos perdonar cuando no queremos perdonar, que tenemos que bajar la cabeza cuando nos ofenden, cuando queremos responder, que tenemos que amar cuando quisiéramos odiar. Pero es algo que el Espíritu infunde en nosotros. Es algo que está en nuestra naturaleza ahora. Y nos lleva a actuar de una manera diferente. Este conocimiento nos hace participar de las dádivas divinas y nos hace participar de los dones divinos. Ahora es cuando nosotros decimos, puedo experimentar el amor, puedo experimentar el gozo, puedo experimentar la paz, puedo experimentar la justicia, puedo amar lo que Dios ama y puedo odiar lo que Dios odia. Ahora es cuando yo me puedo poner de parte de los que están en contra del aborto, cuando yo estaba a favor del aborto. Ahora es cuando yo me pongo de parte de los que creen que los homosexuales o los fornicarios o los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Ahora yo entiendo por qué Dios lo dice y estoy de su lado, no del lado de los contrarios. Ahora es cuando yo me doy cuenta de que no camino por la línea del peligro, sino que me alejo lo más posible porque amo a Dios y amo su palabra. Eso es vivir una vida regenerada. Eso es vivir una vida en el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo, al que el Padre envió a este mundo para salvar al mundo. Debemos conocer al Dios verdadero, pero también debemos conocer al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Porque lo que implica que el Dios verdadero sea creído es que Cristo es el enviado de Dios. Por eso están las dos palabras juntas. El Dios verdadero y Cristo el enviado. Este conocimiento ahora nos hace conocer esta verdad. Una vez dijo Riley, ¿conocemos a Dios y a Cristo correctamente? Eso es lo que debemos considerar. Y un Dios conocido sin Cristo es un fuego consumidor que no hará más que llenarnos de temor. Si conocemos a Dios sin Cristo, no le valoraremos en su justa medida. La cruz y la pasión no tendrán sentido alguno para nosotros. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Cristo correctamente. Conocer a Dios sin Cristo, dice Newton, es no conocerle de forma salvadora. Y si pudiéramos aplicar este primer punto del mensaje, tuviéramos que decir que el Dios verdadero no es producto de la imaginación humana. El Dios verdadero no es producto de lo que querramos creer o no querramos creer. Es de lo que dice su palabra. Y vivimos en un mundo donde los sentimientos se han exaltado por encima de la razón. Donde los sentimientos se han exaltado y queremos vivir como queremos y sentir lo que sentimos y creer lo que sentimos. Pero no es cuestión de lo que usted piense o no, de lo que usted sienta o no. Es cuestión de lo que dice Dios en su palabra, el cual se nos ha revelado en su palabra infalible, inmutable, y nos ha dado a conocer quién es Él y cómo se nos muestra. Y ahora pudiera venir a mi mente muchos pensamientos, pero Señor, si yo hago esto y si yo hago... El Señor es el dueño de la salvación. No querramos ponerle puntos y comas a lo que Dios dijo, porque Él tiene la palabra final. Y el peligro de la posición arminiana, wesleyana, pelagiana, semipelagiana, humanista, universalista, es que hacen del hombre parte de esta salvación. Algunos lo ponen en la mayor, otros en la menor y otros en la más chiquita. Pero al final el hombre no aporta nada con relación a la salvación. De Dios es toda la gloria de la redención del hombre. Juan nos está presentando esta verdad, porque el Padre da un pueblo al Hijo. El Hijo recibe autoridad sobre toda carne y esa autoridad tiene como propósito dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio.
Y por este primer punto podemos decir que el Padre glorifica al Hijo dándole autoridad sobre toda carne. Y el Hijo glorifica al Padre ejerciendo esa autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. ¿Y cómo podemos ver el proceso por el cual el Hijo ejerce esta autoridad para dar vida? Y ese proceso lo vemos en los otros versículos, en el segundo punto del mensaje. La glorificación del Padre y el Hijo manifestada en la recompensa de la obra que el Hijo vino a cumplir. El versículo 4 dice, Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de Cristo fue establecida, fue acordada, fue ordenada en el pacto de redención desde antes de los tiempos. Como dice Primera de Pedro, que ya Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El pacto de redención es ese acuerdo eterno donde el Padre encomienda al Hijo para salvar un pueblo. El Hijo asume la responsabilidad de cumplir esa obra y el Espíritu aplica esa obra en aquellos que han de ser salvos. Esa obra del Dios Trino. Y en este pacto, el Padre espera que el Hijo se convierta en un Salvador que sufre, que experimenta todas las aflicciones de ese pueblo escogido por Él. El Hijo tiene que sufrir. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 63, versos 8 y 9, dice la palabra, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí estamos viendo un testimonio de lo que sucede en el pacto de redención. Pero el Hijo no estará solo en su sufrimiento, porque el Padre estará con Él. El Padre que le ama no le abandonará. Por eso Owen decía, el Padre se comprometió a que cuando el Hijo asumiera esta gran obra de redención, no le faltará apoyo en las pruebas, fortaleza frente a las adversidades, ánimo ante las tentaciones y gran consuelo en medio de los terrores que pudieran ser necesarios o requeridos para guiarle a través de todas las dificultades hasta el fin de tan importante labor. Pero también en este pacto de redención, no solo el Padre lleva al Hijo a la aflicción, sino también que el Padre se compromete en recompensar al Hijo y hacerlo con éxito después de que Él logre su obra. Lo hará y lo glorificará después de cargar esta aflicción por sus elegidos. Una visión muy clara de este pacto de redención la vemos en Isaías, en el capítulo 53, pero los versos del 10 al 12. Y los versos del 10 al 12 muestran el establecimiento soberano de Dios, el cumplimiento del siervo, la garantía del Padre en el Hijo y también la recompensa del Hijo cuando haga su obra. Fíjense lo que dice Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por este texto de Isaías vemos cómo el Padre soberanamente establece la obra de sufrimiento del siervo. Después vemos cómo el siervo cumple voluntariamente la obra de entregar su vida en expiación por el pecador. Después vemos cómo el Padre garantiza el fruto del siervo, donde verá linaje y la voluntad de Dios prosperará en su mano. Y después veremos al final cómo este siervo recibe recompensa y exaltación después de su sufrimiento cuando vino a esta tierra. Esto está anunciado muchos años antes de que llegara Jesús, porque Isaías
nos está mostrando lo que Dios planificó desde la eternidad para que tú y yo gozáramos hoy. Y esta glorificación del Hijo se pone en marcha una vez que el Hijo es encarnado. Y lo vemos claramente a través de su obediencia activa y su obediencia pasiva. Cuando hablamos de obediencia activa y pasiva, lo que nos estamos refiriendo a que el sujeto, en este caso, que es el Hijo, emite la acción, en el caso de que sea una obediencia activa, y recibe la acción, en el caso de que sea una obediencia pasiva. De modo que Jesús, en su vida a esta tierra, tanto lo que hizo como lo que recibió, muestra esta obra del pacto de redención hecho en la eternidad, cumpliéndose en sus propias acciones, en su propia vida en esta tierra. Cuando nosotros decimos por obediencia activa, estamos diciendo que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios, vivió en santidad absoluta, fue obediente al Padre, cumplió todos los mandamientos, fue obediente hasta la muerte. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 19, cuando está comparando a Jesús, al primer Adán con el segundo Adán, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí Jesús se está mostrando como aquel que actúa en base a la salvación, a la redención del hombre. Pero la obediencia pasiva incluye eso que él recibió, su humillación, su sufrimiento, el rechazo, el desprecio y la persecución que ha tenido hasta este momento, pero tendrá algo mayor, porque ahora se exhibirá con mayor pureza, con mayor visión, esa obediencia pasiva de Cristo, en la cual veremos su agonía en el Getsemaní, el arresto, el juicio, la crucifixión con los azotes, y veremos especialmente cómo Él lleva sobre sí nuestro pecado a morir en nuestro lugar. Por eso es que Isaías 53, en el versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De ahí Benjamín Kish, uno de nuestros padres bautistas reformados, aplica esta verdad. Y él dice estas palabras: en el decreto, el consejo y el propósito de Dios, Cristo fue establecido desde la eternidad como el gran y glorioso mediador y salvador de todos los que creerían en Él o que le fueran entregados por el Padre. Dios pensó en nosotros, pobres pecadores, y halló este camino de salvación antes de que tuviéramos un ser, sí, incluso desde la eternidad, conociendo de antemano nuestra caída en el primer Adán, nuestra condición deplorable de ira y miseria. Es un hecho de que Jesús haya sido predestinado desde la eternidad, como nosotros también predestinados en Él, para que Él cumpliera esa obra en esta tierra. Pero su obra se cumplió y se consumió. Su obra se consumó, es la palabra. Jesús consumó su obra, terminó su obra, acabó su obra, hermano. Él lo dice, consumado es. Es un hecho de que lo que Cristo vino a hacer, lo cumplió. Y en virtud de eso, nosotros los creyentes podemos gozar de la vida eterna. La salvación no se basa en simples promesas, sino en simples promesas que cumplen propósitos grandiosos. Y yo no diría simples, yo diría grandiosas promesas, como nos enseña la Escritura. Hermano, nosotros tenemos la promesa en Hebreos capítulo 8, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora nosotros podemos gozar de un perdón perpetuo, permanente, absoluto. Hermano, nunca más. ¿Usted entiende esa palabra? Qué importante es esa palabra para arraigarnos y concentrarnos en lo que Dios hizo por nuestra salvación. Nunca más me acordaré de sus pecados. En virtud de lo que hizo Cristo. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos seguros en las manos del Hijo. ¿Y qué crees que sucedió después de esta obra? Cuando Cristo consumó su obra,
Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo es eternamente Dios y comparte la gloria divina con el Padre, pero es en su obra de mediador donde recibe la glorificación pública y oficial. Por eso, el apóstol Pedro, en el discurso a Pentecostés, testifica esta verdad. Y él dice en el capítulo 2, versos 32 y 36, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gloria es para Dios. Y si nosotros vemos todo este plan que empieza en la eternidad y termina en la eternidad, no termina, porque es eterno. Es un plan eterno, hermano. Es un plan en el que nosotros estamos cimentados. Nuestra salvación depende de Dios y está asegurada por Dios. Nosotros tuviéramos que estar constantemente agradecidos al Señor. ¿Y cómo es posible que alguien pueda ver esta verdad y no se rinda ante el Señor? Y no venga arrepentido ante el Señor. No venga suplicando por el amor de Dios. Porque el simple hecho de que usted tenga fe, de que usted esté escuchando la palabra del Señor, es que Dios te está dando la oportunidad de creer y aceptar este plan. Un plan que el impío escucha y lo deja pasar, pero un plan que el escogido escucha y se quebranta ante tal verdad. Lo que para uno es desperdicio, para nosotros es la vida, las joyas preciosas de la palabra del Señor. Hermano, qué maravilloso es poder deleitarnos en lo que Dios hizo por nosotros. Y hay una oferta gratuita para ti si no conoces al Señor. Y es una oferta que fue pagada a muy alto precio, porque la salvación no nos cuesta nada a nosotros, pero le costó la vida a Jesucristo. Le costó la humillación a Jesucristo. Y Dios no dará por inocente a aquel que desprecie la muerte y ese sacrificio que hizo Cristo. Porque esta es una oportunidad de salvación, pero al mismo tiempo es una condenación para el hombre que no acepta esta verdad. Por eso es tan urgente que cada corazón medite en cómo está su relación con Dios y cuán realmente soy yo cristiano. Porque Cristo vino a salvar a este mundo, pero condenará a aquel que no crea en Él. Por eso deberíamos reconocerle como el enviado del cielo para nosotros. Por eso deberíamos ver nuestra miseria humana, nuestra miseria y nuestra pecaminosidad. Por eso deberíamos venir arrepentidos de todo corazón ante Él, como ese publicano que clamaba al Padre por misericordia. Por eso deberíamos aferrarnos a esta oferta del Evangelio. Esta oferta en la cual Dios nos está diciendo, escogí un pueblo para que Cristo le salvara y le dio el poder para asegurar su salvación. Y los tengo aquí dándole todos mis privilegios, todas mis bendiciones, porque son mis hijos por amor a Cristo. Y por amor a ellos, por supuesto. Pero si has venido a Cristo con tu fe puesta en Él, exclusivamente en su obra, confía plenamente en la seguridad de tu salvación, hermano. No dejes que jueguen con tu salvación. Dios te ha salvado con alto precio para que vivas en esa salvación, te deleites en esa salvación, ocupes tu vida en esta salvación. No te entretengas en otras cosas. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Vive en ella confiado. Eso no significa que vamos a perder la salvación. Eso es lo que nos pone un temor para darnos a nosotros a entender la idea de que es tan preciosa, tan valiosa, tan gloriosa, que un cristiano no puede perder el tiempo en esta vida ocupándose en otras cosas. Solamente concentrado con temor y temblor ante el Dios que no tenía que salvarle y le salvó por amor, por su misericordia, por su beneplácito,
o tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Y si tuvo misericordia de nosotros, no estamos en la condición de jugar con nuestra salvación. Por eso debemos vivir en temor al Señor, en temor a su palabra, conectados con Él, concentrados a Él, viviendo pensando en Él, arrepintiéndonos de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, estar pendientes a Él. No luchando contra el amor de Dios, perdonándonos cuando ya Dios nos perdonó, aceptando ese perdón y no cargando pecados viejos que ya Dios perdonó. Eso nos hace crecer, hermano. Viviendo la palabra de Cristo, confiando en la palabra de Cristo, descansando en las virtudes del nuevo pacto. Vivir abundantemente en los frutos y en las obras, en las dádivas de esta salvación. Y confiando especialmente en la eficacia de nuestro fiel sacerdote, el cual intercede e intercedió por nosotros. Dios sea glorificado en su redención. Y hoy, si hay una aplicación grande en este texto, es que debemos descansar y confiar en lo que hizo Dios por nosotros. Hoy yo no te voy a hacer un llamado a hacer algo, solamente te hago un llamado a escuchar, a contemplar, a admirar, a gloriarte en quién es Dios y lo que hizo por ti. Y si hay una verdad que nos debe llenar de gozo, es que Dios hizo todo, lo preparó todo, lo estableció todo, para que nosotros estuviéramos sentados, viviendo y disfrutando de sus maravillas, de la libertad que nos ha dado y de la libertad que nos dará al final de los tiempos. Así que, hermano, démosle la gloria a Dios, porque solo Él y nadie más que Él merece toda la gloria de nuestra salvación. Oremos al Señor. Padre, si nuestra salvación dependiera de nosotros, qué rápido la hubiéramos perdido, Señor. Porque somos tan pecadores y aún siendo regenerados, nuestras mentes están tan confundidas muchas veces. Pero, Señor, te ruego que nos ayudes a confiar en tu palabra, a descansar en lo que dijiste tú, Señor, en tu palabra, y poder vivir esa salvación tan gloriosa que nos has ofrecido en el poder de Cristo, el cual ha sido recompensado, Señor. Ese Cristo glorioso que está sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo glorioso que reina con poder y nos capacita para poder vivir esta vida. Señor, gracias por esta salvación. Padre, y si en nuestra mente hay aún confusión, libera nuestra mente de doctrinas y pensamientos de hombres, los cuales han distorsionado y han hecho un Dios a su imagen. Pero, Señor, tú eres el Dios de la palabra. Tú eres el Dios de la palabra y no estás fuera de la palabra. Por tanto, debemos creerte tal y como tú te nos revelas, Señor. Ayúdanos, ilumina nuestra mente, danos valor para poder enfrentar nuestra propia carne y nuestro intelecto débil y pecador, para poder creer en tu palabra tal y como tú te nos revelas en ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta gloriosa obra de salvación. Amén, amén, amén.